Amén y amén. Arrancamos con la lección número 4, mi nueva identidad en Jesús. Cuando hablamos de identidad, hablamos de algo que nos identifica y nos diferencia de otra persona. Podemos hablar de la identidad de un pueblo, podemos hablar de la identidad de una familia, de una provincia, de una ciudad, y podemos obviamente hablar de la identidad de las personas. Y cada persona la podemos identificar por su contextura física, por su color de ojos. Se ha sabido que tanto las huellas digitales como el iris del ojo son distintos, a pesar de que somos millones en el mundo. eh, Cada uno tiene una característica diferencial. Siempre hay alguien que nos diferencia, ¿no? de otros. Y cada uno, por más que sean gemelos o mellizos, siempre va a haber una diferencia y algo que pueda identificar unos del otro. Y eso es lo que nos da, cuando nosotros también entendemos que tenemos una identidad en Jesucristo, nos va a poder diferenciar del resto de la sociedad, no para que nosotros nos sintamos superiores o distintos, sino para que nos podamos identificar con nuestro Dios y podamos volver a la esencia. Cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza. Cuando nosotros volvemos a Cristo, ¿qué está buscando Dios? Que nosotros volvamos a tener esa identidad que Dios nos creó. La identidad eh, que tenemos que buscar nosotros tiene que reflejar a nuestro Creador, que es Dios. Y Él nos creó a su imagen y semejanza. La nueva vida en Jesús produce una transformación en la persona, en la cual la nueva naturaleza dada por Dios da lugar a un nuevo ser con una naturaleza divina, y esta lleva a la persona a cumplir el propósito con el cual Dios nos creó. Y nos lleva a tener una nueva identidad en Cristo Jesús. Cuando vos tenés un encuentro con Jesús, y por ahí podríamos ir a la historia de Pablo. Cuando Pablo, antes de convertirse, él era una persona que perseguía a la iglesia. Dice que él respiraba como muerte, amenazaba, perseguía a la iglesia, tenía un celo muy fuerte por la religión, porque veía en Jesucristo y en los seguidores de Jesús una amenaza para la religión judía. Y pensaba que a través de lo que estaba haciendo, estaba sirviendo a Dios y que estaba cuidando y velando por la sanidad o la sana doctrina de su época. Pero bien sabemos que cuando Pablo se iba a Damasco con cartas de los sacerdotes que lo autorizaban, que eran la autoridad casi política de aquel tiempo, para que pueda capturar a los cristianos y traerlos encadenados a Jerusalén, porque decía que los cristianos eran peligrosos, porque no solamente iban a contaminar al pueblo de Israel, sino que ellos podían llegar hasta Roma y contaminar todo el reino romano y traer problemas a los judíos. Cosa que, si vamos al caso, cuando después que Pablo se convierte, el que lleva el evangelio y extiende el evangelio por toda Europa, se cree que Pablo llegó hasta España. Fue Pablo justamente el que decía que los cristianos eran un peligro. Fue el peligro o aquella gente que llevó el cambio en el reino. Cuando Pablo se encuentra con Jesús, Jesús le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dice que cayó en el suelo, quedó ciego. Después sigue el relato, que él estuvo prácticamente 3 días sin comer ni beber, hasta que en visión Dios le manda a Ananías, que también le dice: anda y encontrate con Pablo. Imagínate que el peor perseguidor, tu peor enemigo, Dios te manda a decirle: anda a orar por él para que reciba la vista, sabiendo con qué objetivo venía Pablo, ¿no? Ananías, también un hombre realmente de fe. Me imagino que habrá ido con un miedo, quizás, como decimos, un tuli, un quickie, a verle a Pablo, más allá de que tenía la confianza que Dios le había dado. Creo que habrá ido con cierta duda, ¿no? ¿Será que este hombre tuvo un encuentro con Jesús? Y ahí Pablo comienza a tener un cambio en su vida y comienza a ser, creo que el misionero más reconocido del Nuevo Testamento, aquel que, aún más que los discípulos, una persona que extendió el reino de Dios en su tiempo. Tenemos después todas las cartas que escribió y muchas cosas. Él cambió su identidad al tener el encuentro con Jesús. Cuando nosotros realmente nos encontramos con Jesús,
hay algo que tiene que cambiar en nuestra vida, necesariamente, porque si no, quizás nuestro encuentro no fue tan genuino, simplemente, como digo, estamos convencidos del Evangelio y no convertidos por parte del Espíritu Santo. Podemos estar convencidos en nuestra mente, pero no haya un cambio en nuestro corazón. Como hijos de Dios, nos identificamos con su carácter, con sus características que son propias del ADN de Dios. Y cuando el diccionario define el término carácter, dice como rasgos propios de una persona. Y parte de la nueva identidad que adquirimos cuando recibimos a Cristo se refleja en nuestro carácter, el cual va cambiando en dirección al carácter de Dios. Conocemos que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Si vamos ahí al primer capítulo de Génesis 1:26, le dice entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 2:7 nos dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cada uno de nosotros tenemos características, semejanzas a Dios. No somos Dios, pero tenemos características. La fisonomía de Dios es muy similar a la de cualquier ser humano, ¿sí? Creo que tiene las mismas características, porque somos, dice, a imagen y semejanza de Dios. Escuchaba el otro día una historia de un pastor brasilero que decía que cuando Dios creó a Adán, lo creó perfecto, en un lugar perfecto. Y Adán era una persona, realmente fue muy inteligente, dice, conocía de botánica, de zoología, le puso nombre a los animales, al mono le llamó mono, no le llamó vaca, a la serpiente serpiente. Imagínense si hoy a la vaca le llamaríamos mono o al chancho rinoceronte o jirafa, pero él fue muy sabio. Y decía este pastor, dice, yo creo que Dios lo vio tan feliz y realizado a Adán y dijo, como que le empezó a dar cosas, no, no puede estar tan feliz, tan pleno en el jardín del Edén. ¿Saben qué? Le voy a hacer un problema, entonces durmió Adán y después vino su compañera. Dios es muy bueno en todo lo que hace y nos creó a imagen de Dios fuimos creados. Y nos dio la razón, el intelecto, que es la capacidad de aprender, de informarnos, de comprender las cosas. Nos dio la capacidad de razonar, de poder analizar las diferentes situaciones, tomar decisiones. Nos dio la capacidad de relacionarnos unos con otros. Nos dio la capacidad de comunicarnos, ¿sí? Hay muy pocas personas que le gusta ser ermitaños, vivir aislados del mundo. Todos en algún momento queremos comunicarnos. Ya desde pequeños, los bebés, cuando tienen hambre, dice que lloran de una manera, cuando tienen sueño, lloran de otra, cuando le duele algo. Hay un estudio, una doctora americana que identificó los llantos de los bebés, hizo un estudio y como que pudo identificar. La verdad que nosotros nunca aprendimos muy bien, pero las madres sí van identificando, ¿no? Y esa es la capacidad que Dios nos dio de comunicarnos aún de muy pequeños, de poder interactuar unos con otros. Y esa capacidad creativa que nos dio Dios también refleja nuestra necesidad de comunicarnos con Dios. Dicen que el vacío del hombre tiene la forma de Dios. Por eso, desde el comienzo de la historia del hombre, fíjense en todas las culturas, de los egipcios, los aztecas, aún de las civilizaciones anteriores, las más antiguas, todos tienen o templos o lugares sagrados, algo que buscan adorar algo superior o que creen que hay algo más que el hombre, ¿no? Y eso tiene que ver con el vacío del hombre que necesita o adorar al sol, a la luna, a algo. Hay culturas que tienen muchos dioses, otras pocas, pero prácticamente no hay cultura sobre la tierra que no busca algo superior. Y eso tiene que ver con la necesidad del hombre de relacionarse con Dios. Y tiene que ver con las características que nos dio Dios como seres humanos. Fuimos creados a su imagen y a semejanza de Dios. Somos creados, que implica tener las cualidades morales del Creador, como el amor, la misericordia, la justicia, la verdad y la santidad. De igual manera, se relacionan con la capacidad que Dios
otorgó de decidir por nosotros mismos, así como Él decide conforme a su propia voluntad. Y eso es lo que conocemos como el libre albedrío. Dios a nadie le obliga a seguirle. Él nos presenta la posibilidad de que seamos sus seguidores, que seamos sus siervos, pero no obliga a nadie. Eso es la capacidad que te dio Dios para que tomes decisiones. ¿Por qué el mundo está como está? Es porque la gente dejó de buscar a Dios. La oscuridad, decía un científico, es la ausencia de luz. El mundo está en oscuridad porque no busca a Dios. Y el mundo vive en la maldad porque no busca y no se deja iluminar por la gracia de Dios. Y es una elección del ser humano. No hay que sorprenderse, pero es la realidad ya desde los tiempos antiguos también. Me, me- Me gusta un poco ver ir yendo para atrás, ¿no? En la historia, porque a veces pensamos que lo que nosotros estamos viviendo hoy, esa apatía por las cosas espirituales, es algo de ahora. Pero fíjense en los tiempos de Noé, nos dice la palabra, que era un desastre, tal era el desastre que Dios decidió destruir al mundo. Y a la única familia que conservó fue a la familia de Noé. Al pueblo de Israel también tiene, si ven en los libros de crónicas, en los profetas, van a ver que eran como ciclos, ¿no? Estábamos con Dios, después entraban en idolatría. Cuando estaban, le atacaban, le metían preso, le torturaban, le mataban. Señor, le buscaban de Dios. Entonces estaban en un ciclo de búsqueda y después, cuando estaban bien y cómodos, como que dejaban. A veces creo que Dios también pone dificultades en nuestros caminos para que no las creamos nosotros, que la tenemos todo bajo nuestro control, sino que las cosas están bajo el control de Dios. Y nos hizo a su semejanza, nos dio la capacidad de decidir. Hoy cada uno de nosotros podemos tomar decisiones y podemos elegir. Por medio de Jesús recuperamos esta imagen y semejanza. Cuando el hombre pecó, se alejó de Dios. Dice que nos enemistamos con Dios, se cortó ese vínculo. No sé si ya vieron, había un ejemplo que había dado algunos pastores que hablan de un camino, de un pozo y después del otro lado un camino, ¿no? Sí. Y que el hombre está en una situación que no puede pasar al otro lado por su fuerza porque hay un pozo muy profundo y que el único que nos puede hacer atravesar eso es la cruz de Jesús. Y la imagen pone que baja una cruz y el hombre pasa por ahí, ¿no? Y nos hace identificar que el único camino de Dios es a través de Jesucristo. Si nosotros no vamos a Jesús, no vamos a poder tener esa amistad, reconciliarnos con Dios y tener esa comunión con Dios. El hombre fue el que eligió pecar, no es que Dios eligió alejarse de nosotros. Adán fue, pobrecito, Adán siempre le agarramos, ¿no? Pero Adán fue el que decidió desobedecer a Dios. El hombre le echa la culpa a Eva, porque Eva le creyó a la serpiente y la mujer le echó la culpa a la serpiente, pero tanto la mujer como el hombre, tenían la capacidad de tomar una decisión y tomaron una mala decisión de obedecer y escuchar una voz distinta a la de Dios. Hoy también nosotros tenemos esa posibilidad de elegir lo bueno o lo malo. Tenemos la posibilidad de obedecer a Dios o no. Dios te puede estar llamando a algo y vos podés tener en claro cuál es el llamado de Dios y lo estás ignorando o lo estás tratando de decir, no, yo no soy capaz, no estoy preparado, no tengo la formación o no tengo. Si Dios te llama, Él sabe y te conoce mejor que nadie. Y si nosotros nos consideramos que somos débiles, ahí es de donde Dios va a empezar a actuar y Él se va a glorificar a través de nuestra vida. Porque Dios lo que quiere es un corazón dispuesto y disponible a su servicio. Efesios capítulo 2 verso 3 dice, pero ahora en Cristo vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En Jesús hemos sido reconciliados, amigados, perdonados, hemos sido justificados delante del Padre. Y me gusta esa palabra reconciliado, ¿sí? Porque habla de alguien que estaba enemistado, estaba separado, y la reconciliación habla de volver a tener esa amistad, esa intimidad con Dios. Y esa amistad no es simplemente
que nosotros nos vamos a Dios y le pedimos y le contamos, sino que nosotros eh, podemos escuchar la voz de Dios también, porque una amistad y una comunicación, hay un emisor y un receptor y hay lo que llamamos el feedback, ¿no? La respuesta de parte de la otra parte. Y Dios quiere eso, quiere que nosotros le escuchemos a Él. A veces en la vorágine del día, de nuestras necesidades, nos olvidamos de guardar silencio delante de la presencia de Dios o dejar que Él nos pueda hablar, ya sea a través de una canción, de la lectura de la Biblia o de una prédica. A veces creo que venimos a la iglesia y adoramos a Dios, le cantamos canciones, no, no tomamos conciencia no tomamos conciencia de la, de la importancia de escuchar lo que Él tiene para decirnos. Cuando vos empezás a prestar atención, en cada predicación Dios siempre quiere hablarnos. En cada grupo pequeño Dios también quiere hablar. Depende cómo nuestro corazón esté dispuesto a recibir esa palabra, con qué expectativas venimos, simplemente para cumplir o venís con expectativa de ver qué Dios me va a enseñar hoy. Una buena, creo que costumbre es poder tomar notas durante las prédicas, ¿sí? Porque nos ayuda también a escuchar lo que dice aquel que está compartiendo. Cuando escribimos tenemos que pensar lo que vamos a escribir, ya sea en un papel o en el celular, y eso nos ayuda a retener un poco más el contenido. Si no, y después cuando volvemos a nuestra casa, quizás durante la semana repasamos esas notas y nos empezamos a acordar todas estas cosas que fuimos escuchando y el Señor puede volver a hablarnos o profundizar algo que ya estuvo diciéndonos. Segunda Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que estaba en Cristo y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Nosotros estamos llamados a reconciliar a la gente con Dios, y a eso es lo que llamamos evangelismo, de presentar el plan de salvación a las personas, a comunicar acerca del amor y de lo que hizo Jesús en la cruz. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Jesús hemos nacido de nuevo y tenemos vida eterna en Él. No te olvides, vuelvo a lo que hablamos la clase anterior, y ya lo hablamos en varias clases, que somos embajadores, representantes de Dios en la tierra. Tenemos ese ropaje espiritual para ir a hacer las obras en el nombre de Jesús, como representantes con la autoridad y el poder que Dios nos ha dado. Así que recuperemos esa identidad de hijos, recuperemos esa identidad de ser semejantes a Dios, semejantes también a tener su identidad. En primer lugar, después reproducimos el carácter de nuestro Padre. Si somos hijos de Dios, tenemos su imagen, vamos a reproducir ese carácter de Padre y tener ese ADN divino que tiene Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, le escribía Pablo a los Efesios ahí en capítulo 5, verso 1. En el Efesios capítulo 4, verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto me falta a mí para llegar a esta estatura de la plenitud de Cristo? Yo no sé si le llegaría a los talones a Jesús todavía. Creo que estoy lejos todavía, porque Jesús es tan grande, tan santo. Nosotros tenemos, y yo tengo tantas cosas todavía por cambiar, que tenemos mucho para crecer. Creo que hasta el último minuto de nuestras vidas vamos a estar aprendiendo y va a haber cosas para seguir cambiando. Como hijos de Dios también nos identificamos con su ciudadanía. Cuando resucitamos a una nueva vida en Cristo, adquirimos una nueva identidad en cuanto a nuestra ciudadanía. Cada uno de nosotros tiene un DNI, ¿sí? Algunos que nacieron en Argentina, quizás otros vienen de otro país, ¿sí? Tienen
y se hicieron ciudadanos argentinos o migraron a otra nación y se convirtieron en ciudadanos de otra nación. Nosotros tenemos una ciudadanía que no tiene límites geográficos, ni tiene límites dentro aún de nuestro planeta, sino que es una ciudadanía que abarca todo el universo, que somos ciudadanos del reino de Dios. Nuestro reino no tiene límites, no tiene fronteras, porque nuestro rey es el rey del universo. Pertenecemos a ese reino. Por eso no podemos tener comunión, podemos ir a otro país, a otra región, a otro lugar y compartir con los hermanos una misma fe, un mismo Dios, un mismo bautismo, decía Pablo. Y esa es la comunión que nos da el reino de Dios. Pertenecemos a esa misma comunidad, a esa misma familia de fe. No pertenecemos al mundo temporal, sino al eterno. Los que estuvieron el sábado pasado, el pastor había puesto una cuerdita y iba poniendo cositas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Muchas veces hablan de que esa cuerda que era larga, nuestra vida es menos que un puntito en esa larga cuerda de lo que es la eternidad. Nosotros a veces pensamos que nuestra vida eh, es muy larga, el tiempo que vivimos es muy prolongado y no es así. Compartiendo con mi hija, saben que los que tienen hijos adolescentes, que a veces piensan que la adolescencia es algo eterno, que nunca termina, que lo que ellos están viviendo en ese momento no va a acabar jamás, que las crisis y todo, ¿no? Que están atravesando ese proceso de crecimiento, de pasar de ser niños a preadolescentes, adolescentes, para algunas cosas son grandes, para otras cosas son chicas, y le decía, pasa tan rápido en la adolescencia que cuando vos menos te das cuenta, que vos ya vas a estar casada y lo que estás viviendo ahora te va a parecer una tontería, ¿no? Pero en el momento que lo están viviendo, le parece que es algo que no tiene fin, ¿sí? Creo que cada uno de nosotros, creo que en su adolescencia habrá experimentado en mayor o menor medida esa crisis de identidad, de formación de carácter. Pero cuando estamos en el reino de Dios, nuestro reino no tiene fin, es eterno. Nuestras obras, lo que hagamos en el servicio del reino, perduran por la eternidad. Quizás no nos demos cuenta cuando compartimos la palabra, pero pensá simplemente en un niño que vos les compartís la palabra de Dios, que ese niño es discipulado, crece, tiene su familia sigue a Jesús, vienen los nietos, los bisnietos, y todos siguen. Nunca sabemos cuando sembramos la palabra de Dios qué impacto va a tener y cuántas generaciones pueden ser salvadas. O a través de la vida o la persona a la cual vos la estás predicando, vos no sabés si va a ser el próximo Billy Graham, o sea, el próximo Pastor Donald, Héctor o algún líder o alguien que transforme su comunidad porque está en las manos de Dios. Nosotros simplemente somos instrumentos en las manos de nuestro Dios y nuestra ciudadanía es eterna. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, escribió Juan 17:16. El diablo a través del pecado ha destruido la imagen personal de cada ser humano. Y Jesús vino a restaurar nuestro interior, la identidad real que Dios quiere que tengamos, nuevas criaturas declaradas justas, y en Cristo restableció nuestra verdadera identidad. Tenemos una ciudadanía celestial en el reino. Filipenses nos afirma esta verdad. La ciudadanía de quien ha creído a Cristo es celestial, es del reino. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La palabra de Dios contiene todos los valores y preceptos que rigen el reino de Dios. Como ciudadanos celestiales debemos conocer y darle cabida a nuestra vida, por lo tanto no debemos dejar de meditar en la Biblia. En la Biblia encontramos los tesoros, los tips que necesitamos, encontramos promesas, pero necesitamos ir a la palabra, buscar a la palabra. En la iglesia también tenemos la posibilidad de los cursos que están enfocados o a padres, ahora va a empezar el curso de finanzas, el curso de matrimonios, y como siempre les digo, no piensen simplemente si vos lo estás necesitando, sino que vos lo hagas para poder después compartirlo con esos principios. Y no pienses tanto en que por ahí vos tenés una necesidad, pero a veces es importante que podamos hacer los cursos para que podamos aconsejar, podamos tener las herramientas también en el momento que tengamos que hacer consejería
o alguien nos pide algún consejo, podamos decirle, bueno, con respecto a finanzas, tenemos estos principios en la palabra de Dios o en la paternidad, porque cuando estamos interactuando con la gente, seguro que nos encontramos con algún papá, alguna mamá, con alguien que tiene algún conflicto con los hijos, alguna situación. Eso no, también nos brinda las herramientas. Y si vos estás aspirando a ser líder de grupo pequeño o a bendecir la vida de otros, es importante que puedas ir tomando los cursos, aprendiendo y quizás también o leyendo libros también que nos pueden ayudar a ampliar nuestro conocimiento y poder brindar apoyo a las personas. Mi pueblo perece por ignorancia. Y muchas veces la iglesia deja de crecer y de impactar en la sociedad también porque no se prepara, no se capacita. Sabemos que la obra es del Espíritu Santo, eso no hay duda, y sabemos que Dios es el que transforma a las personas. Pero nosotros como iglesia, uno de los valores que hablábamos era la excelencia en todo lo que hacemos. Eso tiene que ver también con prepararnos, con capacitarnos para eso. Y en nuestra ciudadanía, como hijos del reino, tenemos que estar preparados. Así que te animo a no dejar de meditar en la palabra de Dios. Hay muchos recursos desde YouTube, hay que tener cuidado también lo que uno mira, si es examinando todo, retener lo bueno. Hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas que están fuera de contexto, pero la palabra más segura es la que está en la palabra de Dios. Después tenemos comentarios bíblicos, por ahí los que les puedo recomendar es el de McDonald, el de Matthew Henry, el de hay uno que es Strong, hay varios comentarios y cada uno por ahí tiene su particularidad. Hay aplicaciones también que puedes bajar a tu celular y bajar muchos de estos materiales en forma gratuita y legal también. Así que, o te compras los libros también, pero todo lo que puedas sumar a tu aprendizaje de la palabra de Dios va a nutrirte y va a ser también de bendición para otros, no solamente para vos. Como hijos de Dios también nos identificamos con su obra. La obra de Dios se resume en el siguiente concepto. En 1 Juan capítulo 4, verso 14 nos dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Toda la obra de Dios en la humanidad fue hecha con el objetivo de proveernos salvación y un nuevo camino de la vuelta al Creador. Como hijos que imitan al Padre debemos seguir el ejemplo de amor y compasión y debemos predicar la obra redentora de Cristo Jesús. El Antiguo Testamento es la preparación de la venida de Jesús, pero si hay una palabra que resume la Biblia es Jesús, el Salvador. La caída en Adán, la preparación en el Antiguo Testamento a través de la profecía, todo lo que vivió Israel y la consumación de esa profecía con la venida de Jesús, y Apocalipsis y Daniel anticipándonos lo que va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo también a buscar a su iglesia en su tiempo. Santiago 1:22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si somos cristianos, o si decimos ser cristianos seguidores de Cristo, en nuestro ADN tiene que estar el servicio. Un cristiano que no sirve es una contradicción. Un cristiano que solamente asiste a la iglesia y no hace otra cosa es una contradicción. Y no te estoy hablando de tiempo completo, sí que te dediques al pastorado o seas líder de algún ministerio, pero sí en el lugar que te toca estar, en ese lugar estar sirviendo a las personas, estar interesándonos, orando por las personas o por ahí involucrándonos en un ministerio donde vemos una necesidad. A veces nos pasa, ¿no? Que venir a la iglesia y decir, ¿por qué no se hace esto de tal manera, ¿no? O ¿por qué no hacen tal cosa en la iglesia? ¿No les pasó? ¿O solo a mí me pasó, ¿no? Y si vos estás detectando esa necesidad y quizás Dios te está llamando a que vos cubras esa necesidad. ¿No lo pensaste? Porque si nadie ve esto, vos sí lo estás viendo, quizás Dios te está llamando a ese ministerio. Porque es muy fácil decir, tendrían que, deberían hacer de tal manera o tal otra. Ahora, muy diferente es decir, yo me voy a involucrar para hacer eso, porque sabemos que eso implica muchas veces trabajo, salir de nuestra línea de comodidad y de confort para involucrarnos en el servicio de Dios, dejar de lado a veces por un rato a nuestra familia, las cosas que nos gustan hacer para el servicio
a Dios. Después vamos a ver una lección donde vamos a ver un poquito el tema de las prioridades también, ¿sí? Porque tampoco el servicio a la iglesia puede perjudicar nuestra primera iglesia, que es nuestra casa. Hay familias que se destruyen a causa de supuesta pasión por Dios, porque prestan más atención a las demás personas y descuidan la primera iglesia que Dios nos puso, que es nuestra casa. En el caso de los maridos, su esposa, sus hijos, esa es nuestra primera iglesia a la que tenemos que dedicar mayor tiempo, y después sí, el servicio por fuera. Como hijo de Dios nos identificamos con su obra cuando testificamos con nuestra vida. Santiago nos insta a cumplir lo que nos dice la palabra de Dios, es decir, nuestra vida debe reflejar a Cristo. Nuestras, nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Las personas van a ver primero nuestra forma de conducirnos y después nos van a escuchar. Cuando hay inconsistencia en la vida de los padres, el padre dice una cosa, la madre dice otra, y a nuestros hijos le pedimos otra, esa inconsistencia le crea crisis, porque terminan diciendo, pará, mi papá me dice que vaya para acá, pero él va para el otro lado. ¿A quién le creo? ¿A quién le hago caso? ¿Lo que él me dice o lo que él hace? Nuestro testimonio es muy importante, cómo nos conducimos, cómo hablamos. Vamos a ver después cuando hablemos de la fe se puede ver, la fe se puede medir, porque a través de cómo nosotros hablamos, cómo creemos, la gente puede ver qué es lo que hay en nuestra vida, cuál es nuestra relación con Dios. Pero nuestra vida tiene que hablar más fuerte que nuestras palabras. Nuestras acciones tienen que hablar más fuerte que lo que podemos llegar a decir. En segundo lugar, por medio de la anunciación del Evangelio, las acciones hablan mucho más fuerte que nuestras palabras, pero no dejan de ser importantes que cuando tengamos la oportunidad testifiquemos de Cristo y de su obra salvadora. Así que anunciemos el Evangelio predicando la palabra. Que prediquemos la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segunda Timoteo 4:2. Predicar el Evangelio muchas veces no es sentarse con alguien, agarrar la Biblia y decirle Juan 3:16, Romanos 6:23 y ir recitándole. Quizás vos te encuentres, y nos pasa que nos encontramos con alguna persona cargada, y decirle simplemente, y Dios pone algo en tu corazón, yo voy a estar orando por lo que vos estás haciendo, lo que te pasa, por ahí darle una palabra de consuelo, o apoyarle, o simplemente decirle, voy a orar por vos. Y la persona dice, ¿por qué? Y ahí vos te abre la puerta para que le puedas presentar el Evangelio. ¿Por qué vos te interesás por mí? O quizás después le volvés a preguntar por esa situación, y esa situación Dios la sanó, la restableció, y se te abre la puerta para predicar el Evangelio. El Evangelio no solamente es presentar el plan de salvación, enfrentar a la persona al arrepentimiento y aceptar a Jesús, sino que hay a veces un proceso previo para que la persona se sienta amada, que se sienta cobijada, que se sienta que hay gente que hay un Dios que se interesa por los problemas de ella, que hay una esperanza cuando están en el medio de dificultades. Esa esperanza se llama Jesucristo, y a través de nuestra vida el Evangelio tiene que ser predicado. Así que no dejes de hablar, de presentar el plan de salvación cuando tengas oportunidad. Y una de las personas que siempre nos sorprendía, a veces teníamos reuniones que, nada, en otro ámbito, una vez nos fuimos a tener una reunión unos trámites que estábamos haciendo en el IPRODA con uno de los pastores de la iglesia, y, y hablando de temas administrativos, no sé cómo, de qué manera, el pastor le metió el plan de salvación en medio de la reunión, así nos fue surgiendo y llevándole para ese lugar donde él quería exponerle, ¿no? A Jesús. Y es impresionante, ¿no? O sea, las personas que tienen el don de evangelismo pueden estar hablando de cualquier cosa, y de alguna manera la van a llevar a la persona a presentar el plan de salvación. No hace falta una exégesis muy grande, una gran oratoria, pero simplemente con lo que Dios hizo en tu vida, es una palabra que no se puede refutar. Los argumentos, la dialéctica, pueden refutarte. Ahora cuando vos le decís, yo antes no veía y ahora veo, eso no tiene
Nadie te puede decir, no, 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 no puede ser. Cuando Dios te sanó, cuando Dios restauró tu matrimonio, mi matrimonio estaba en conflicto y Dios vino y restauró mi familia. Contra eso no hay argumento, porque hay una evidencia empírica de que Dios hizo la obra en ese momento. Así que te desafío a que podamos anunciar el Evangelio, como dice Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta con paciencia y con doctrina. Cuando nuestras acciones se armonizan con esta palabra, somos coherentes y llegamos a identificarnos con la obra salvadora de nuestro Dios y de ese modo formamos parte activa de la misma con nuestra vida siendo sal y luz. Nosotros recibimos esa identidad de Jesucristo. Somos salvos, somos santos, somos justificados, somos embajadores, somos más que vencedores, hemos sido perdonados, hemos sido santificados, apartados para un servicio exclusivo. Dios nos está capacitando, Dios nos está sanando. Si hay cosas todavía en nuestra vida que necesitan ser cambiadas, obviamente que sí, pero yo te animo a que puedas meterte en la palabra de Dios, que puedas meterte en la presencia del Espíritu Santo, pedirte que Él pueda enseñarte, que Él pueda guiarte cada día y que eh, puedas realmente vivir una vida a imagen y semejanza de Jesucristo. Y para cerrar, quiero compartirte un- unos pensamientos. Y dice así, la misma cantidad de letras, pero con distinto resultado. La palabra odio tiene 4 letras, pero también la palabra amor. Enemigos tiene 8 letras, pero también compañero. Soberbia tiene 8 letras, pero también humildad. Mentir tiene 6 letras, pero también verdad tiene 6 letras. Fracaso tiene 7 letras, pero triunfo también. Postergar tiene 9 letras, pero también enfrentar. Negatividad tiene 11 letras, pero también lo tiene positividad. Condenado tiene 9 letras, pero también perdonado. Muerte tiene 6 letras, pero también eterno. Diablo tiene 6 letras, pero también Cristo. Tú siempre tienes una opción, elige la mejor. En la vida se nos van a presentar diferentes situaciones. Y como comenzamos diciendo, tenemos la capacidad de elegir. Y hoy Dios nos da la posibilidad, una vez más, que podamos elegir de identificarnos con Él o vivir de otra manera. Seguirle a Él o seguir lo que a nosotros nos parece mejor. Vivir bajo la verdad o vivir bajo la mentira. Vivir bajo el Espíritu Santo o vivir bajo la esclavitud de Satanás. Es nuestra decisión, es tu decisión, es mi decisión. Cada día y en cada momento vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Papá querido, queremos darte gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de doble filo. Yo te ruego, papá, que nos ayudes a poder cada día identificarnos con vos y aquellos pensamientos, conductas, actitudes que tengamos que no están de acuerdo a tu voluntad, Señor, que tú vayas transformando. Mostrarnos las cosas que tenemos que dejar de hacer, las cosas que tenemos que comenzar a hacer y aquellas cosas, Señor, que tú nos estás llamando a que podamos obedecerte. Señor, si hay cosas en nuestra vida, maldiciones que vienen de generaciones, en el nombre de Jesús ahora lo cortamos de plano, de cuajo, y nos declaramos libres. Si hay adicciones, si hay conductas y hábitos que están en contra de tu palabra, en el nombre de Jesús, ahora cortamos eso y nos declaramos libres del yugo de Satanás. Toda fortaleza espiritual que haya levantado el enemigo, tu argumento que haya puesto en nuestra mente, en el nombre de Jesús, ahora lo echamos afuera y nos declaramos libres y declaramos y pedimos que tu Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, llene nuestras vidas. Señor, te necesitamos de tu presencia y hoy nos queremos identificar contigo una vez más. En el nombre de Jesús, yo declaro sanidad en lo emocional, en mis hermanos, declaro sanidad en lo espiritual, declaro sanidad en lo físico, toda enfermedad, todo dengue, todo problema de salud en el nombre de Jesús, hoy
se corta y son sanos, es restaurada esos cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias porque hecho está, porque somos embajadores de tu reino, somos embajadores del Rey de Reyes y del Señor de Señores, que es Jesucristo nuestro Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.